y practicar esta verdad de la que tú deseas hablarnos, Señor. Nos sometemos a ti, Dios, y toda palabra, Señor, todo pensamiento se ha llevado cautivo, Dios, a la obediencia de tu palabra, sometido a tu preciosa y soberana voluntad en esta noche. Porque en el nombre de Jesús te lo hemos suplicado. Amén y amén. Hay un tema del que el Señor me hablaba en estos días y me hacía ver la necesidad que en estos momentos como persona, como familia, estamos atravesando. Y hasta cierto punto es difícil no prestar atención a esos momentos, porque hacen mucho ruido, hacen mucha bulla en nuestra vida. Pero hablando con el Señor acerca de eso, yo le preguntaba, bueno, no le preguntaba, hablaba con Él. Y le decía a Dios, de todo esto, ¿qué es lo que importa? O sea, ¿en qué debo centrar yo mi atención? ¿En qué debo de invertir yo mi energía física y espiritual? Para que al final de todo esto yo pueda decir, tuvo provecho. No invertí mal el tiempo, no invertí mal la energía, no invertí mal mis fuerzas. Y curiosamente, Dios hablaba a mi corazón y me hacía ver que en lo que yo tenía la vista puesta, no era donde tenía que tenerla puesta. Porque hay cosas en nuestra vida que, como les decía, sí nos roban la atención, pero no merecen nuestra atención. O sea, hay cosas, problemas, situaciones en nuestra vida que por lo fuerte que son, demandan o nos exigen atención, nos exigen que estemos probablemente presentes en un determinado momento o lugar, pero que realmente no son tan merecedores de nuestra atención. ¿A qué quiero llegar? Todos los que estamos acá tenemos necesidades, unas más grandes que otras, otros más que otros, pero sin lugar a dudas, necesidad tenemos todos. La pregunta es, ¿de qué? ¿O de quién? Cuando yo hablaba con el Señor acerca de esta situación, yo hace mucho tiempo dejé de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Siento que, al menos para mí, no digo que así sea, pero para mí, yo considero que es hasta cierto punto inmaduro decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si la palabra dice que yo he sido llamado a sufrir? En Timoteo dice, si no estoy mal, algo acerca de que Pablo le aconseja a Timoteo que él sufra penalidades como buen soldado. Entonces yo creo que preguntarle, como le digo en mi punto de vista, yo creo que preguntarle al Señor por qué pasó esto es incoherente, porque si yo conozco la soberanía de Dios, si yo conozco los atributos de Dios, yo estoy consciente que todo lo que a mi alrededor pase o lo que pase en mí me va a llevar a un fin que va a ser glorificarlo a Él. Entonces al final eso me debe de servir de consuelo, que cuando yo esté atravesando alguna adversidad o esté teniendo alguna necesidad, traer a mi memoria, o que el Espíritu traiga a mi memoria, el hecho de que Dios es soberano y que Él hace lo que quiere y cuando quiere y con quien quiere de la manera que quiere. Pero eso no nos debe despertar miedo, sino al contrario, nos debe despertar consuelo. ¿Por qué? Porque en la necesidad o necesidades que estemos pasando ahorita, exactamente en este momento, tendremos la certeza de que todo lo que Dios hace, como dice Génesis 1:31, es bueno y bueno en gran manera. Entonces, la necesidad es algo que
a la vista de la palabra, siempre ha habido y siempre va a haber. Problemas siempre van a haber. Dificultades siempre van a haber. Necesidades siempre van a haber. Entonces lo que yo quiero a través de la palabra es exponerle en esta noche a qué necesidad usted tiene que hacerle caso. ¿Qué necesidad como pueblo de Dios debemos suplir antes que otras? Porque hay necesidades que son más importantes que otras. Hay necesidades que son más urgentes que otras. Entonces, hay necesidades a las que yo le debo prestar más atención que a otras. En la palabra de Dios hay muchos eventos en donde el Señor realizó diferentes milagros. Y yo quiero llegar a tocar algunos de ellos, pero antes quiero que lea conmigo el contexto del versículo que acabamos de leer. Si se va conmigo al versículo 25 del capítulo 6 de Mateo, el Señor está hablando dentro de su famoso sermón llamado el Sermón del Monte. Y dentro de ese famoso sermón, Él dice estas palabras a todos los que estaban ahí escuchándole, sus discípulos y parte de la multitud que lo había seguido a ese monte, y les dice a ellos, por tanto, Él viene hablando, si hablamos de manera literal, de lo que es las riquezas y qué tiene que ver las riquezas con Dios. De que no puede amar uno la riqueza y luego amar a Dios al mismo tiempo. O es uno o es el otro. E inicia el Señor diciendo en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿En qué sentido? ¿En qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿En qué sentido? ¿En qué habéis de vestir? Y hace una pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y de ahí pone varios ejemplos, el de las aves, el de los lirios, y hace una conclusión en la que le dice a todos los que estaban oyendo, no se preocupen por estas cosas. Los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, se preocupan, prestan atención a estas necesidades, pero ustedes no deben prestar atención a estas necesidades. ¿Por qué? Porque su enfoque, versículo 33, debe estar en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas, no dice todas las cosas, dice todas estas, ¿cuáles cosas? La comida, la bebida, la vestimenta, todo eso va a ser añadido. ¿Y sabe cuáles son uno de los problemas que he encontrado? Que dentro del pueblo cristiano hay cierta inconformidad. Porque cuando hablo de inconformidad es que Dios ha prometido, y en efecto es una promesa de Dios, el que Él dice, yo te voy a proveer de comida, yo te voy a proveer de bebida, yo te voy a proveer de vestimenta. ¿Sabe cuál es el problema? De que Dios prometió proveer comida, pero en muchas ocasiones, y tiene que ver, la comida que a veces Dios provee, nosotros le hacemos mala cara. La vestimenta que Dios provee, nosotros le hacemos mala cara. Alguien te regala algo y te suple esa necesidad y tú dices, uy, fea esta camisa, feo este pantalón, feo estos zapatos. Incluso yo he llegado a escuchar personas, no de aquí, pero personas que en el momento que les han regalado algo, han dicho, los agarré pero de que me los pongo, no me los pongo. Y eso despierta otro aspecto en nuestra vida del por qué hasta el día de hoy el pueblo cristiano no vive en una plena satisfacción en cuanto a Dios. Porque como les digo, el enfoque se le estamos dando a necesidades que no merecen que le demos tanta atención. Pero para empezar, ¿qué es una necesidad? Si nos vamos
a un diccionario secular, la necesidad es la carencia o la escasez de algo que es imprescindible que yo lo tenga, porque sin eso yo no puedo llegar a un fin específico que yo me he propuesto. Hay necesidades que son imprescindibles que usted y yo tengamos. ¿Cómo cuáles? Respirar, comer, tomar agua. No dije beber porque muchos van a asociar beber con beber gaseosa, beber jugo, y todas esas cosas son malas a la larga. Pero el agua es vital, la comida es vital, respirar es vital. Son necesidades que sí o sí deben ser suplidas. Entonces, cuando hablamos de necesidad, yo quiero que al empezar este mensaje, yo no he empezado a predicar todavía, esta era mi introducción. Cuando hablamos de necesidades, quiero que desde el inicio de este mensaje separemos mi necesidad secular y mi necesidad espiritual. Porque hay un patrón en cuanto a los milagros que Jesús realizó a lo largo de todo su ministerio. Entonces, para que me entienda un poco el tema de la necesidad, quiero ponerle unos ejemplos. ¿Se recuerda usted en un momento cuando Juan el Bautista, en un determinado momento, él dijo, es necesario que yo mengüe? ¿Para qué? Para que él crezca. O sea, para Juan era una necesidad, o sea, era algo imprescindible en su vida el menguar él, o sea, el humillarse él, humillar el yo, para que Cristo sobresaliera en su vida y en su ministerio. Él llegó a entender que una necesidad fundamental, tanto en su vida como en su ministerio, era humillarse él para que la gente no viera a Juan, sino que viera a Cristo. Él entendió esa percepción, pero ¿qué tal si vemos esta necesidad de otro punto de vista? Los fariseos, ¿qué pensaban ellos? ¿Usted cree que ellos estaban tratando de humillar el yo? No, era lo contrario. Para ellos era necesario ser visto ellos y que fuera menos visto Dios. O sea, para ellos la necesidad era otra. Ellos estaban alimentando o supliendo otra necesidad que a la luz de la palabra no era tan necesario suplirla en ese momento. Por no decirla que no era necesario. Y de ahí podemos ver otro ejemplo. ¿Se recuerda usted cuando dice la palabra que iba Jesús con sus discípulos de camino a una ciudad que no era muy agradable para los judíos? Pero el Señor, mientras iban de camino, les dice, a mí me es necesario pasar por ese lugar. Me es necesario pasar por Samaria. Pero los discípulos, no muy de acuerdo, porque era una ciudad que ellos no mucho, siguieron su camino, llegaron a la ciudad, pero se presentó un problema. No había comida. Entonces, llegando a la ciudad, Jesús los manda a buscar comida y él se queda ahí sentado cerca de un pozo. Mientras él estaba esperando que los discípulos regresaran, dice la historia que llega una mujer. Y usted ya conoce la historia, se ponen a platicar, al final hay una conversión en el alma de esta mujer. Esta mujer vuelve a su ciudad y vuelve a contar las buenas nuevas de lo que le había pasado. Pero pasa algo en lo que yo me quiero enfocar, en una necesidad que Jesús había identificado en esa historia. Y sucede que cuando él estaba terminando de platicar con esta mujer, los discípulos, dice la palabra, que ya estaban de lejos observando que él estaba hablando con una mujer samaritana. Pero casualmente cuando Jesús termina de platicar con la mujer samaritana, nadie dijo nada. Todos hicieron como que no habían visto nada, como que no había pasado nada, y ellos continuaron su camino. Pero pasa
que cuando iban de camino, dice la palabra de que ellos comenzaron a rogarle a Jesús que comiera. Y note que el ruego era algo como decirle, Señor, come algo, no has comido. Señor, aunque sea darle una mordida a este pan. Nos faltan tantos kilómetros para llegar donde vamos y te puedes desmayar, come algo. Y en lo que iban caminando, dice la palabra que Jesús vuelve a ellos y les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y sigue caminando. Y en lo que iban caminando, después de esa respuesta, dice que los discípulos empezaron a preguntarse, ¿quién podría haber llevado comida en lo que ellos no estaban? Y entre el momento que ellos estaban preguntando eso, Jesús vuelve otra vez y les dice la necesidad en la que yo quiero enfocarme. Mi comida, le dice el Señor, es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fuerte, porque ¿sabe lo que Jesús estaba diciendo? Para mí es más necesario hacer la voluntad de Dios por encima de suplir una necesidad física. O sea, me es más satisfactorio saber que estoy cumpliendo con la voluntad de mi Padre antes que echarle comida al cuerpo. Es fuerte. ¿Cuánto hemos llegado a ese nivel con Dios de decirle, Señor, yo no he almorzado, pero ando predicando, yo voy a comer hasta que uno se convierta? No, muchos decimos, no, voy a almorzar y después sigo, necesito fuerzas. Y está mal, no, pero lo que quiero que usted vea es el enfoque, el límite al que Jesús llegaba con tal de cumplir la voluntad de aquel que lo había enviado. O sea, no era, y cualquiera, yo le digo a mi esposa, yo no estoy muy de acuerdo cuando alguien habla de Jesús y ve todo lo que Jesús logró cuando Él estaba encarnado y la gente trata de disipar responsabilidades diciendo, es que Él era Dios. No, mi hermano. O sea, el hecho de que Él fuera 100% Dios y 100% hombre tenía un propósito del por qué tenía que ser así. Y Jesús, si usted nota, los discípulos habían identificado una necesidad. ¿Cuál era? Que el Señor comiera. ¿Estaba mal? No, era una necesidad, pero había otra necesidad que era más urgente para el Señor suplir antes que la que los discípulos habían visto. ¿Cuál era? Hacer la voluntad del que lo había enviado. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Para ir metiéndome ya de lleno a este mensaje. A que, mi hermano, hay necesidades seculares y necesidades espirituales. Amén. Pero hay necesidades, por así decirlo, que pueden pasar a segundo plano al compararse con una necesidad espiritual. Cuando hablamos de necesidades espirituales, estamos hablando de todo aquello que yo necesito para que mi alma esté nutrida, crezca, esté saludable y sobre todo que esté viva. Entonces, quiero mostrarle un patrón en cuanto a los milagros de Jesús. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, siempre hay el Evangelio de Mateo. Vaya al capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vaya al versículo 18. Antes de darle lectura, no olviden lo que lo está buscando. A manera de paréntesis, el Señor siempre, Jesús siempre va a identificar una necesidad en nosotros que en la mayoría de casos nosotros no hemos identificado. Y ya que Jesús es Dios, podemos deducir de que lo que Jesús identifica como necesidad, esa es la verdadera necesidad que tenemos que suplir. Después podemos suplir las demás.
Pero la primordial, el origen de toda necesidad, la verdadera necesidad, es la que Jesús identifica. Es la que Él dice que yo debo de suplir. Vea el versículo 18 del capítulo 9 de Mateo. Dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Qué necesidad había aquí? Un hombre acababa de perder a su hija. Entonces, ¿qué es lo que este hombre necesitaba? Que Jesús pusiera su mano sobre ella o que Jesús llegara lo más rápido posible a poner su mano sobre ella. Que llegara lo más rápido posible. O sea, analice la angustia de un papá que le acaban de decir o que acaba de ver que su hijo o su hija acaba de morir, pero que hay una persona que la puede resucitar. ¿Usted qué desea? Que esa persona al encontrarla le diga, ok, voy a ir, así como Jesús hizo, pero que vaya ya, o sea, ya. Pero en lo que Jesús iba, ocurre algo. Y dice el versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose, o sea, ese volviéndose es que él iba caminando, sintió que poder salió de él, se detuvo de la dirección a donde él iba, que era la casa de Jairo, y quitó su atención de este lugar y la puso sobre la mujer. Y dice la palabra que mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué dice que hacía la gente? Versículo 25, pero cuando la gente había sido echada, no es que salieron, fueron echadas, entró Jesús y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Qué necesidad podemos identificar humanamente hablando? Que Jairo necesitaba que Jesús llegara lo más rápido posible a su casa para que resucitara a su hija, porque en su razonamiento, podemos llamarlo así, en nuestra mente humana, analizamos que entre más tiempo se deje pasar, es peor. Entonces podríamos deducir la reacción o la angustia que Jairo estaba experimentando cuando se dio cuenta que Jesús se había detenido a hacer otra cosa, que no era ir a la casa de él. Pero ¿qué necesidad identificó Jesús? En primer lugar, en el caso de Jairo, al Señor le gusta que creamos en Él. Al Señor, si hay algo que le encanta, lo dice Hebreos, es que le creamos. Mientras más tiempo nos mantenga el Señor creyendo, a Él más le satisface, Él más se goza cuando su pueblo está en continuidad creyendo en Él. Y si sabe que es una persona que no mucho cree en Él y que le cuesta llegar a creer en Él, y hay un momento, una situación, una necesidad que le obliga a esta persona a creer en Jesús, es muy probable que Dios te deje esperando un ratito para que tú continúes creyendo en Él, porque a Él le encanta que tú creas en Él. Y es lo que pasó con Jairo. Lo hizo esperar un ratito, no fue la gran cosa, pero fue un momento que probablemente para él fue una eternidad. Estar viendo la hora, estar viendo que nunca se apuraba, que hablaba con la mujer y que nunca proseguía en su caminata. Fue una angustia, pero al final él obtuvo lo que esperaba. La necesidad fue suplida. Pero si usted nota, la necesidad que fue suplida primero, ¿cuál fue? La espiritual. Y luego,
la física. Entonces, si vamos a otro ejemplo, vaya conmigo ahí siempre a Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 13, una historia que muchos ya conocemos. Mateo 14, versículo 13 dice la palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, esta es la primera necesidad que los discípulos habían identificado: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: yo veo otra necesidad. ¿Y qué les dice el versículo 16? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes, no a la multitud. Y dio los panes ¿a quién? A los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuánto? 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Necesidad secular o humana. Señor, ya es noche. Hay más de 5,000 personas acá, y ya si las despedís más tarde, probablemente que cuando ya vayan por el camino ya no encuentren qué comer. Y nos van a echar la culpa que por nosotros no comieron. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Yo veo otra necesidad por encima de la que ustedes ven. ¿Cuál es? Que ellos no tienen que irse para comer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Denle ustedes de comer. Pero no tenemos nada aquí, solo hay 5 panes y 2 peces pequeños. Dénmelos. Ora el Señor por los alimentos, parte los panes y lo entrega a los discípulos. Imagina el milagro, o sea, la sorpresa de los discípulos, que cuando ellos reciben el pan, ellos reciben el pedazo que el Señor había partido y le había entregado a ellos. Pero ellos iban, partían un pedazo, tome, otro pedazo, tome, otro pedazo. Y así sucesivamente, a llegar a los 5,000, ellos veían que partían y no se acababa, partían y no se acababa. Entonces, ¿qué era la necesidad que Dios necesitaba suplir en primer lugar? La fe de los discípulos. O sea, ustedes van a andar conmigo corto tiempo, pero cuando yo ya no esté, la fe no les tiene que faltar. Cuando vengan los problemas, la fe tiene que estar firme. Cuando venga el momento en el que yo sea entregado en manos de pecadores, ustedes tienen que tener la fe firme, fuerte. Pero para tener una fe fuerte, ¿qué es necesario? Alimentarla. Que fue lo que Jesús hizo en esta ocasión. Entonces, si usted ve estos 2 ejemplos, podemos notar que hay un patrón que el Señor sigue en cuanto a suplir necesidades. ¿Cuál es? Que el Señor Jesús, Dios, no olvide que Él es Dios, Él siempre se va a enfocar en suplir antes una necesidad espiritual por encima de una necesidad física o una necesidad secular. Entonces, ¿qué tiene de intrigante esto? Mi hermano, muchas de las necesidades seculares que nosotros tenemos son producto de no haber suplido antes una necesidad espiritual. ¿Qué significa? Muchos de nosotros nos quejamos del entorno, de la gente, de lo que pasa a nuestro alrededor,
Pero muchos no hemos entendido hasta el día de hoy que lo que pasa a nuestro alrededor no es el resultado de algo, sino el reflejo de algo. ¿Qué quiero decir? Que si usted a su alrededor tiene gente tóxica, esa gente tóxica con un carácter difícil está reflejando lo que yo tengo aquí adentro. Si yo tengo un jefe difícil, probablemente sea porque como cabeza de hogar en tu familia probablemente esté fallando en algo. Probablemente ese jefe te está reflejando a ti como tú eres en el hogar. Y tú dices, Señor, cámbiame de trabajo. O sea, su necesidad es que Dios le provea un empleo nuevo para quitarse esa situación. Pero Dios le dice, la necesidad que debe ser suplida no es un nuevo empleo, es que tú cambies algo que está aquí adentro. O sea, no se trata de cambiarlo de afuera para mejorar en lo de adentro, se trata de cambiarlo de adentro para que lo de afuera mejore. O sea, Jesús siempre se va a enfocar en lo de adentro. Jesús siempre hace cambios de adentro hacia afuera. No es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, si usted entiende eso, usted se va a dar cuenta, si analizamos el interior, David lo entendió tan perfectamente que él decía, Señor, examíname, no me analices, examíname y ve si hay algo aquí que yo no haya descubierto. Y si lo hay, descubrílo, hacémelo saber y yo lo voy a cambiar. Mi hermano, David exclamó unas palabras tan poderosas en el Salmo 34. Muchos recitamos un versículo de ese salmo que dice, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas, ¿qué dice la palabra? Note que cuando la palabra dice en Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, usted tiene que entender que al leer la palabra de Dios, usted tiene que tener una delicadeza y un cuidado para poder percibir lo que Dios le quiere decir. Ese versículo, si les soy honesto, yo nunca lo había leído con tanto detenimiento como cuando estaba preparando este mensaje. David dice, muchas son las aflicciones, las necesidades del justo, pero de todas ellas le librará. No dice lo librará, dice de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué tiene que ver que diga le librará y no lo librará? En primer lugar, si la palabra dijera que Dios lo librará a David o al justo de todas sus aflicciones, es como si Dios dijera, si este es David y aquí alrededor está el montón de problemas, Dios agarra a David y lo saca de esos problemas y lo pone en otro lado. Entonces, se podría deducir de que Dios está quitando a David de en medio de los problemas. Los problemas iban a quedar, pero Él quita a David de en medio de esos problemas y lo pone en otro lado, lejos de esos problemas. O sea, como que Dios estuviese evitando los problemas, que en lugar de resolverlos, los evita. Pero cuando el texto dice que de todas esas aflicciones le librará, eso quiere decir que el enfoque de Dios no está en quitar a David de los problemas, es quitar los problemas de alrededor de David. Entonces, ¿qué significa, mi hermano? Dios nunca, pero nunca ha huido de una pelea. Y nunca lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él está seguro que cualquier problema, necesidad que sea a la que Él se va a enfrentar, Él va a ganar. Él nunca va a perder. Y eso usted tiene que tenerlo claro en su corazón, de que aunque sean muchas sus necesidades, aunque sean muchas sus aflicciones, de todas ellas le librará Jehová. Mi hermano, usted debe tener un consuelo fuerte en su corazón al escuchar que esta palabra no se la dice un hombre, se la dice Dios. Y Dios no miente. Si Dios dice que le va a librar de todas, le va a librar de todas.
aunque una quede de pie porque es más fuerte que todas las demás, como un efecto dominó, Él tira una y todas las demás van. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Creer que eso es verdad. Confiar en su corazón que lo que Dios le dice esta noche es verdad. Porque Dios no miente. Entonces, para ir terminando, el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos en cuanto a necesidades son primero las espirituales y después las seculares. Muchos de nuestros problemas seculares se van a resolver cuando atendamos las necesidades espirituales. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos, incluso hay oraciones que como que no tienen mucho sentido, que a veces nosotros oramos por el carácter de una persona que a mí no me parece, porque me afecta o porque me ofende o porque me hace daño o porque me cae mal. Y nosotros decimos, Señor, cambia a esa persona, y Dios te dice, cambia vos. O sea, el problema del carácter de esa persona no está en si esa persona te hace daño. Esa persona probablemente hace las cosas por hacerlas. Que te afecte a ti ya es decisión tuya, no de la otra persona. O sea, hermano, allá afuera usted va a encontrar gente que tiene un carácter fuerte y un carácter feo, que lo va a ofender o le va a decir cosas a usted sin conocerlo muchas veces, pero usted es quien decide si lo que le dicen le afecta o no le afecta. O sea, en lugar de decir, Señor, cambia a fulano o cambia a fulana, cambia esa oración y diga, Señor, examíname e ilumíname si hay algo aquí que esté provocando que ese carácter se esté reflejando hacia mí. Mi hermano, si usted atiende las necesidades espirituales por encima de las seculares o físicas incluso, usted se va a dar cuenta que la solución, la respuesta de Dios a muchos de sus problemas tiene que ver con suplir una necesidad espiritual. Le pongo un ejemplo así rápido. Cuando usted ora porque Dios le provea un poco más de dinero, usted dice, Señor, yo necesito más dinero porque no me alcanza. Entonces el Señor le puede decir, si nosotros somos buenos administradores con el dinero o no lo somos. Porque si no lo somos, de más está que el Señor te mande $1,000 mensuales, si al siguiente mes, por la seguridad que tú tienes de recibir esos $1,000 fijos, tú vas a llegar a final de mes siempre quebrándote los dedos. Porque el problema no está en si tengo o no tengo más dinero, el problema está en cómo administro el dinero que a mí me llega. Si soy capaz de administrarlo de una manera sabia, de abstenerme de cosas que no necesito comprar, sino que las quiero comprar, y que cuando la compro estoy feliz un par de días, pero cuando ya llega el momento en que necesito dinero, estoy, Señor, ¿y por qué no me escuchas? Señor, necesito dinero. Pero el Señor te envió la provisión necesaria, pero la ocupamos mal. O sea, ¿cuál es la necesidad espiritual ahí? Que tú pidas sabiduría a Dios y le digas, Señor, enséñame cómo ser un buen administrador. Que ese es un deber cristiano, ser un buen administrador. Entonces, si yo suplo la necesidad de ser un buen administrador, no solo en el ámbito de dinero, sino en el ámbito personal, yo voy a ser capaz de administrar dinero, personas, negocios. O sea, no es solo de decir, Señor, esta es una necesidad para mí. Se trata de ver qué es una necesidad para Dios. Si Dios dice que lo que yo necesito es suplir, en primer lugar, necesidades espirituales, es porque eso es lo correcto. Dios no miente, Dios no se equivoca, pero lo que Él sí anhela es que cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, tengamos una vida plena acá. En lo que Él viene, que tengamos una vida plena en la que disfrutemos de su presencia
en la que disfrutemos de sus atributos, en la que disfrutemos de todos los placeres que Dios te puede dar cuando tú habitas en Él. David lo dijo siempre en el Salmo 34, gustad y ved qué bueno es Jehová. Si no me cree, pruebe al Señor, guste de la presencia de Dios y se dará cuenta que las necesidades que hoy nos están bajando los brazos pesan menos que una pluma al estar en la presencia de Dios. Así que les transmito esas palabras de parte de Dios. Mi hermano, enfóquese en suplir necesidades espirituales y se va a dar cuenta cómo automáticamente las necesidades seculares se van a ir supliendo una por una. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Y te pedimos perdón porque el enfoque ha sido incorrecto, Dios. Pero bueno eres tú, que a través de tu palabra nos animas, nos corriges y nos ayudas a entender cómo es tu corazón. Nos ayudas a recibir esa gracia, esa misericordia, que a través de la cual tú nos hablas, porque tú deseas que nos vaya bien. Tú deseas prosperarnos, pero de manera proporcional en cómo prospera nuestra alma. Si nos enfocamos en que nuestra alma prospere, seremos capaces de ver cómo en nuestra vida secular y física todo irá en aumento, en aumento, en aumento. Y no hablo de riquezas, hablo de que al llegar a final de mes probablemente te sobre un poco, habiendo ya cubierto todo lo que necesitabas cubrir, porque Dios es fiel. Y Dios envía su palabra para que cada uno de nosotros, al recibirla, la podamos practicar y a través de la práctica, Dios poder hacerse visible en cada ámbito de nuestra vida. Señor Dios, te suplicamos que esta palabra pueda hacerse viva en cada uno de nosotros. Que a partir de ahora tengamos una percepción un poco más clara, Dios, de en cuanto a suplir necesidad se refiere. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a identificar cuál es la necesidad espiritual que debemos suplir, para que automáticamente las necesidades seculares puedan suplirse de la misma manera. Señor, ayúdanos a que el mundo no nos influencie tanto, por no decir que no nos influencie nada. Que la fe pueda estar firme, Señor, en momentos duros, en momentos difíciles. Porque es a través de la fe en la que nosotros vamos a poder mantenernos en pie ante cualquier adversidad, ante cualquier necesidad, creyendo simplemente de que tú harás algo, creyendo que en cualquier momento tú harás algo nuevo en nuestra vida, esperando, Señor, pacientemente, porque cuando tú llegues, tú harás algo por lo que habrá valido la espera, por lo que habrá valido muchas veces las humillaciones del mundo en decir que no hacemos nada más que esperar en Dios. Y el mundo nos obliga muchas veces a accionar cuando Dios nos dice que esperemos. Pero Señor, que tu Espíritu Santo pueda en esta noche avivar esa llama, avivar ese fuego en los corazones de cada uno de los que aquí estamos, de los que están escuchando, los que van a escuchar. Señor, tu Espíritu Santo es fuego. Ayúdenos a mantener encendido esa llama en nosotros, ese fuego purificador, ese fuego que nos ayuda a mantener una relación cálida con aquel que dio su vida por nosotros.
Señor, en el nombre de Jesús, yo te entrego en tus manos de amor los corazones y las mentes de cada uno de los que aquí estamos de manera presencial y online. Y que tu Espíritu Santo sea haciendo fructificar esta palabra de acuerdo a tu voluntad, al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero que cada uno de nosotros sea capaz de ver tu poder, tu magnificencia, tu gloria, a través de suplir cada necesidad espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, te honramos, te damos gracias y te exaltamos por encima de todo principado, de toda potestad, de todo ser visible e invisible, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.